En menos de 24 horas, Israel eliminó a los 2 hombres que mantenían vivo al régimen iraní. Primero cayó Ali Larijani, el cerebro diplomático, el único hombre que sabía cómo construir una salida. Y antes de que el polvo de ese ataque se asentara, antes de que Teherán pudiera reorganizarse, antes de que el mundo pudiera procesar lo que significaba perder al principal negociador de la República Islámica en medio de una guerra activa, Israel golpeó de nuevo. Esta vez el objetivo era el hombre que sabía exactamente quiénes son los enemigos internos del régimen. El hombre que durante años construyó la red de espionaje más extensa de Irán. El hombre que sabía los nombres, las direcciones y los secretos de cada disidente, de cada agente doble, de cada persona que alguna vez osó desafiar al sistema desde adentro. Esta vez, el objetivo era Esmail Khatib, el ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán. Y esta mañana, el régimen que durante 47 años gobernó mediante el miedo, la vigilancia y la supresión sistemática de cualquier forma de oposición, confirmó lo que pocos podían creer. En 18 días de guerra ha perdido a su líder supremo, a su sucesor designado que lleva 12 días sin aparecer en público, a su jefe de seguridad nacional, al comandante de su fuerza de represión interna y ahora, al hombre que dirigía toda su inteligencia. Y el ministro de Defensa israelense, Israel Katz, lo dijo sin rodeos esta mañana. Nadie en Irán tiene inmunidad. Todos están en la mira. Esto no es una guerra. Esto es una decapitación sistemática de un Estado. Hoy vamos a entender quién era Esmail Khatib, por qué su eliminación puede ser más estratégicamente significativa que cualquier otra en esta guerra, incluida la de Larijani, y qué significa para un régimen que ya no tiene a nadie capaz de ver venir el siguiente golpe. Si este análisis te está dando una perspectiva que no encontraste en ningún otro lugar, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada vez que hay una actualización crítica en esta guerra, este canal es el primero en desglosarla. Dale también a me gusta. Nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Y dinos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Ahora, sigamos porque lo que viene es aún más importante. Para entender por qué la muerte de Esmail Khatib importa de una manera que va más allá de cualquier general eliminado, de cualquier base destruida, de cualquier misil neutralizado en el espacio aéreo iraní. Hay que entender qué hace exactamente un ministro de inteligencia en un régimen como la República Islámica de Irán. En una democracia occidental, el Ministerio de Inteligencia es una agencia entre muchas. Comparte información con el Parlamento, rinde cuentas ante la justicia, tiene contrapesos institucionales. En la República Islámica de Irán, el Ministerio de Inteligencia, conocido por sus siglas en farsi como Besarat-e-Etelaat o simplemente como el BEBAC, es algo completamente diferente. Es el sistema nervioso central del régimen. Es el aparato mediante el cual el régimen sabe todo lo que necesita saber para mantenerse en el poder. ¿Quién está planeando una protesta? ¿Quién está en contacto con gobiernos extranjeros? ¿Quién dentro del propio sistema tiene dudas? ¿Quién podría traicionar? Esmail Khatib no era solo el jefe de esa agencia. Era el arquitecto de su versión más moderna, más tecnológica y más brutal. Cuando Khatib asumió el cargo en 2021, heredó un ministerio que ya era poderoso, pero que en sus manos se convirtió en algo cualitativamente diferente. Bajo su liderazgo, el BEBAC expandió de manera masiva su capacidad de vigilancia digital, interceptando comunicaciones, monitoreando redes sociales, rastreando el uso de aplicaciones de mensajería encriptada. Fue bajo Khatib que el régimen desarrolló la capacidad de identificar a los organizadores de las protestas de 2022, las protestas de Mujer, Vida, Libertad, en tiempo real, usando reconocimiento facial en cámaras urbanas instaladas específicamente para ese propósito. Pero la operación más importante de Khatib no fue hacia adentro, fue hacia afuera. Bajo su liderazgo, el BEBAC intensificó de manera dramática sus operaciones en el exterior, específicamente contra la diáspora iraní y contra los servicios de inteligencia de Israel y de los países occidentales. En 2022, las autoridades alemanas desmantelaron una red de agentes iraníes que, según la investigación, dependía directamente de instrucciones del Ministerio de Inteligencia de Khatib. En 2023, Albania expulsó a la totalidad del personal diplomático iraní tras descubrir que el ministerio había intentado realizar un ataque cibernético masivo contra infraestructura albanesa. En 2024, una operación conjunta del Mossad y del Servicio de Contrainteligencia británico desmanteló una red de Khatib que había estado reclutando ciudadanos europeos con origen iraní para realizar vigilancia de activistas exiliados en Londres, Berlín y París. Khatib no era solo el hombre que sabía los secretos del régimen.
Era el hombre que exportaba el brazo represivo del régimen a todo el mundo. Era el hombre que hacía que ningún disidente iraní en ningún país del planeta se sintiera completamente seguro. Y eso nos lleva a la dimensión que los medios occidentales han cubierto de manera insuficiente, la relación entre la muerte de Khatib y lo que está ocurriendo dentro de Irán en este mismo momento. 18 días de guerra han producido un fenómeno que el régimen temía más que cualquier misil israelí: el retorno visible, audible y documentado de la resistencia interna. Desde el inicio de la Operación Furia Épica, así denominó Israel al lanzamiento de su campaña el primer día de marzo de 2026, se han registrado protestas en Teherán, Isfahán, Tabriz, Shiraz y Mashhad. No son manifestaciones masivas, al menos no todavía, pero son algo que no ocurría desde 2022. Personas que salen a las calles mientras su país está en guerra, no para apoyar al régimen, sino para cuestionarlo. El aparato que tenía la función de detectar esas protestas antes de que ocurrieran, de identificar a sus organizadores, de arrestarlos silenciosamente en la noche antes de que pudieran convocar a nadie. Ese aparato estaba bajo el control directo de Esmail Khatib, y esa noche la Fuerza Aérea Israelense lo encontró. Lo que se sabe sobre el ataque en sí es lo siguiente. Khatib no estaba en ninguna sede oficial del ministerio. En los 18 días de guerra, el ministerio había aprendido la misma lección que el resto del régimen. Los edificios permanentes son trampas. Khatib operaba desde ubicaciones rotativas en distintos barrios de Teherán, cambiando de posición cada 24 horas, usando comunicaciones limitadas y canales de mensajería que el ministerio consideraba seguros. Esa noche, un ataque israelí destruyó la ubicación donde se encontraba. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron la eliminación a través de una declaración del Ministerio de Defensa. El ministro Israel Katz fue explícito. Khatib era el hombre responsable de las operaciones de inteligencia exterior del régimen, incluyendo los intentos de ataque contra ciudadanos israelíes en Europa y América Latina. Hemos eliminado la cabeza visible de la red de terror global iraní, dijo Katz. Irán, para variar, intentó al principio negar, luego minimizar, y finalmente, cuando las confirmaciones llegaron de demasiadas fuentes simultáneas, confirmó la muerte y prometió en las palabras exactas del vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores una respuesta que Israel recordará por generaciones. Esa amenaza merece ser analizada con cuidado, porque viene de un régimen que en 18 días ha demostrado una capacidad de amenazar que supera ampliamente su capacidad de ejecutar. Desde el inicio de la guerra, el régimen iraní ha prometido destruir 3 portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico. Los 3 siguen operativos. Ha prometido cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho sigue abierto. Ha prometido una respuesta devastadora a cada golpe recibido. Y cada respuesta llegó tarde. Fue parcialmente interceptada y no cambió el cálculo militar de ninguno de los dos lados. Pero hay algo nuevo en la amenaza de esta noche que no existía antes de la muerte de Khatib. Hasta esta madrugada, el régimen iraní tenía, al menos en teoría, la capacidad de identificar a sus traidores. Tenía la capacidad de rastrear de dónde venía la información que guiaba los ataques israelíes. Tenía la capacidad de detectar a los agentes del Mossad operando dentro de sus propias estructuras. Esa capacidad residía en gran medida en Khatib y en el aparato que él construyó. Con Khatib muerto, el régimen está operando ahora en una oscuridad de inteligencia que no tiene precedente en su historia. No sabe quién dentro de sus propias filas está proporcionando información al enemigo. No sabe si los canales de comunicación que considera seguros han sido comprometidos. No sabe si la persona que está sentada al otro lado de la mesa en la reunión de seguridad de esta noche es alguien en quien puede confiar o alguien que ya le envió su ubicación al Mossad. Esa es la dimensión más devastadora de la eliminación de Khatib, no lo que perdió el régimen hacia afuera, sino lo que perdió hacia adentro. Ahora es necesario poner todo esto en el contexto del estado general de la guerra, porque los números que estamos viendo en los últimos 3 días representan una escalada que ningún analista predijo con esta velocidad. En 18 días de Operación Furia Épica, las fuerzas de defensa de Israel, con apoyo directo del Mando Central de los Estados Unidos, han destruido o neutralizado más de 15.000 objetivos militares en territorio iraní. Eso incluye la totalidad de las instalaciones de radar de largo alcance del sistema de defensa aérea iraní, destruidas en los primeros 4 días. Incluye las bases principales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en las provincias de Teherán, Isfahán, Khuzestán y Kermán. Incluye los arsenales principales de misiles balísticos de corto y mediano alcance. En terminología militar, los misiles conocidos como Shahab 3,
Shahab 4, Emad, Gadr y Sejil, almacenados en instalaciones subterráneas que durante años se consideraron inaccesibles. Incluye también en el ataque del día 13 de marzo 93 objetivos en la isla de Karg, el punto por donde transita el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo, sin tocar un solo tanque de almacenamiento de crudo, lo que los analistas interpretan como un mensaje deliberado. Podemos destruir tu capacidad de exportar petróleo cuando queramos. Por ahora, solo destruimos tu capacidad de defenderte. Y sobre el agua, la situación es igualmente definitiva. La armada iraní, construida durante 40 años a un costo de decenas de miles de millones de dólares, fue neutralizada en los primeros 4 días de la operación. Los 3 portaaviones nucleares que operan hoy en aguas cercanas al Golfo Pérsico, el USS Gerald R. Ford, el USS Dwight D. Eisenhower y el USS George H. W. Bush, desplegado como tercer portaaviones el 7 de marzo, controlan de manera absoluta el espacio marítimo y aéreo en un radio de 1.200 kilómetros. Cada uno lleva entre 70 y 80 aeronaves de combate, y 2.500 marines del 31º Regimiento de Expedición Embarcada acaban de llegar al estrecho de Hormuz a bordo del buque de asalto anfibio USS Trípoli. Pero lo que ocurrió en las últimas 24 horas va más allá de Irán y más allá de Israel, porque el régimen, en la noche del 17 de marzo, tomó una decisión que puede haber sido la más contraproducente de toda la guerra. Irán lanzó ataques simultáneos con misiles y drones contra 6 países al mismo tiempo: Israel, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Líbano e Irak. El ataque contra Qatar es especialmente revelador, porque Qatar es el país que alberga el mando central de los Estados Unidos en la región, la base aérea Al-Udeid, que es el centro neurálgico desde el que se coordinan todas las operaciones aéreas americanas en el Medio Oriente y Asia Central. Atacar Qatar no es un acto de desesperación táctica. Es un acto que hace casi imposible cualquier negociación futura con los países del Golfo, que hasta ahora mantenían una postura de neutralidad incómoda pero funcional. Los Emiratos Árabes Unidos, que tienen relaciones diplomáticas con Israel desde los acuerdos de Abraham de 2020, respondieron de inmediato cerrando su espacio aéreo a cualquier aeronave con matrícula iraní y expulsando al encargado de negocios de Irán en Abu Dhabi. Kuwait hizo lo mismo antes de que terminara el día. Incluso Omán, el país que durante décadas fue el canal secreto de comunicación entre Irán y Occidente, el único interlocutor neutral que Teherán tenía en la región, emitió una declaración de condena que no tiene precedente en la historia de las relaciones omaníes-iraníes. En una sola noche, el régimen no solo perdió a su ministro de inteligencia, perdió a los últimos interlocutores regionales que podrían haber facilitado una salida negociada. Y en Washington, la situación política también se está complicando de maneras que el régimen no puede controlar, pero que inevitablemente afectan el cálculo de la guerra. Joe Kent, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, el principal asesor del presidente Donald Trump en materia de amenazas terroristas, renunció públicamente el martes 17 de marzo, convirtiéndose en el primer funcionario de alto nivel de la administración Trump en salir por esta guerra. En su declaración publicada en la red social X, Kent escribió lo siguiente: el Irán no representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos. Es evidente que comenzamos esta guerra bajo la presión de Israel y del lobby israelí en Washington. No puedo ser parte de una política que no sirve a los intereses americanos. Esa declaración no quedó en el vacío. Según datos publicados por la firma de análisis político Gallup, el 54% de los ciudadanos estadounidenses desaprueban la gestión del presidente Trump en esta guerra. Es el primer momento desde el inicio de la Operación Furia Épica en que la mayoría de los americanos expresa desaprobación pública, y aunque Trump respondió en su propia cuenta de X llamando a Kent un cobarde que nunca entendió cómo funciona la fuerza, el dato político no desaparece por un insulto en redes sociales. La pregunta que Washington está intentando responder hoy es la misma que los analistas se hacen desde el inicio. ¿Cuándo termina esto? ¿Y cómo? Con la muerte de Khatib, el panorama de salida se volvió más complicado de una manera específica. El ministro de Inteligencia no era solo el guardián de los secretos del régimen, era también, en el sistema de poder iraní, uno de los pocos funcionarios con acceso directo y continuo a los canales de inteligencia que conectaban a Teherán con intermediarios en Europa y en los países del Golfo. Precisamente los canales que podrían haber sido usados para iniciar una negociación discreta, fuera de la vista de las cámaras, sin que el régimen tuviera que reconocer públicamente que estaba negociando. Esos canales ahora están, en el mejor de los casos, suspendidos. En el peor, comprometidos.
Hay un dato que atraviesa todos estos análisis como una corriente subterránea y que esta noche se volvió más urgente que nunca. Los 440 kilogramos de uranio enriquecido a nivel estratégicamente significativo que el canciller Abbas Araghchi mencionó en su entrevista del 14 de marzo en el programa Face the Nation de la cadena americana CBS. Araghchi dijo: todo está bajo los escombros. Si algún día decidimos recuperarlo, sería bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por ahora, no tenemos ningún plan. Esa frase ya era una señal preocupante antes de la muerte de Khatib. Hoy, con el ministro de Inteligencia eliminado, adquiere una dimensión nueva, porque el Ministerio de Inteligencia era uno de los actores del sistema iraní que tenía acceso a la ubicación y al estado de las instalaciones nucleares, incluyendo aquellas que no están listadas en los registros oficiales enviados a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Con Khatib muerto, el control sobre esa información y sobre el material que esa información protegía se volvió más difuso, más fragmentado y, en consecuencia, más impredecible. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, según fuentes citadas hoy por el diario The New York Times, están trabajando bajo la hipótesis de que al menos una parte del material nuclear iraní puede estar en ubicaciones que ninguna agencia occidental conoce con certeza. Esa hipótesis no es nueva. Lo que es nuevo es que el hombre que tenía más probabilidades de saber exactamente dónde está ese material ya no puede contárselo a nadie. Esta es la situación en la que se encuentra el régimen iraní en el día 18 de la guerra. Ha perdido a su líder supremo. Ha perdido a su sucesor designado, que lleva 12 días sin aparecer en público y cuya situación real sigue siendo desconocida para cualquier observador externo. Ha perdido a su principal negociador diplomático y estratégico. Ha perdido al comandante de su fuerza de represión interna. Ha perdido a su ministro de inteligencia. Ha perdido a más de 5.000 soldados del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ha perdido su armada. Ha perdido el control de su espacio aéreo. Ha perdido el acceso a sus principales aliados regionales, que ahora o lo condenan o guardan silencio. Y aún así, su canciller dice: no negociamos. La pregunta que nadie sabe responder, ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Bruselas, ni en Moscú, es si esa declaración refleja una postura estratégica calculada o si es simplemente lo que queda cuando un régimen ha perdido a todos los hombres que sabían cómo calcular. Ali Larijani era el hombre que calculaba cuándo no apretar el botón. Esmail Khatib era el hombre que veía desde adentro todo lo que se movía en las sombras, tanto los enemigos como los posibles aliados que podrían haber abierto una puerta de salida. Los dos están muertos. Y lo que queda en Teherán es un sistema que todavía tiene misiles, todavía tiene combatientes, todavía tiene la capacidad de causar daño, pero que ya no tiene los ojos ni el cerebro que le decían cuándo usarlos y cuándo no. Hay 3 escenarios posibles para lo que viene, y los 3 son en distintas proporciones probables. El primero es la fragmentación acelerada. El régimen comienza a fracturarse entre facciones que no comparten ni un liderazgo ni una estrategia, y la guerra termina no con un tratado sino con el colapso de la estructura que la estaba librando. El segundo es la escalada existencial. Un régimen sin liderazgo claro y sin capacidad de leer el tablero decide que no tiene nada más que perder e intenta un golpe final que arrastre al conflicto a actores que hasta ahora se mantuvieron al margen. El tercero, el más difícil de ver desde afuera pero potencialmente el más probable, es la negociación silenciosa a través de los pocos canales que todavía existen, con Omán como posible intermediario, a pesar de los ataques iraníes, porque tanto Washington como Teherán tienen razones para querer una salida que ninguno puede anunciar públicamente. Lo que está claro esta noche es que con la eliminación de Esmail Khatib, el régimen iraní no solo perdió a su espía en jefe, perdió la capacidad de verse a sí mismo desde adentro, y un régimen que no puede verse a sí mismo es un régimen que no puede protegerse, ni del enemigo que está afuera, ni del que puede estar adentro. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de verdad. Este tipo de análisis toma horas de investigación y preparación, y saber que hay personas que lo escuchan hasta el final hace que valga la pena cada minuto. Dale a me gusta ahora mismo. Es el gesto más simple que puedes hacer para ayudarnos a que este canal llegue a más personas que quieren entender lo que está ocurriendo de verdad en esta guerra. Suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Porque en este conflicto, lo que pasa en las próximas horas puede cambiar todo lo que analizamos hoy y no querrás perderte la siguiente actualización. Y dinos en los comentarios. Con Larijani eliminado, con Khatib eliminado, con el régimen atacando a sus propios aliados del Golfo y negándose a negociar, ¿crees que esto termina con un colapso desde adentro, con una escalada que nadie puede controlar,
¿O con un acuerdo secreto que todavía nadie está viendo? Te leemos abajo.